Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Y daré lectura. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Le invito a inclinar sus rostros. Padre, le damos gracias. Pedimos la ayuda de su Santo Espíritu al exponer su palabra, también para escucharla, para retenerla y obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. La frase del científico Albert Einstein, que dice lo siguiente: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Esta frase refleja en su momento la gran preocupación de este científico al ver la tendencia de los seres humanos con respecto al exceso uso de la tecnología. La tecnología en sí no es mala. Ha llegado a ser de gran ayuda para la humanidad, pero un uso excesivo de ella misma se convierte en gran problema. Este desequilibrio es precisamente lo que temía Einstein, y al parecer en los tiempos en los cuales estamos viviendo está sucediendo. Las advertencias son de suma importancia para el ser humano. Imagínese vivir en un mundo sin advertencias. Esto sería un caos total, mas gracias a Dios, que Él es mismo quien sustenta toda su creación, tanto en el área física como el área espiritual, y nos ha dejado su palabra en la cual encontramos promesas, bendiciones y advertencias, a las cuales hacemos bien en escucharlas y obedecerlas. Continuamos en esta tarde la serie de sermones basados en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y esta es una carta que se debería regularmente estar revisando por todas las iglesias, por los pastores, por los líderes y por la congregación en general, porque tiene instrucciones claras y específicas de lo que la iglesia debe enseñar. Déjeme darle un repaso del capítulo 1, 2 y 3. Abuelo de pájaro. En el capítulo 1, Pablo ruega a Timoteo permanecer en Éfeso para combatir el error. En el capítulo 2 contiene instrucciones acerca del culto público, lo que estamos ahorita haciendo. Y las instrucciones son dos. Se debe orar por todos los hombres, por los líderes y por los gobernantes. La segunda instrucción es: en cuanto al culto público, tanto hombres como mujeres deben comportarse en forma correcta, o sea que en forma ordenada, de tal modo que glorifiquen a Dios. En el capítulo 3 están las instrucciones sobre la institución de los oficios, que son dos: pastores y diáconos. Comienza con unas palabras de ánimo para aquellos que desean el cargo del obispado o el pastorado, como se les suele llamar hoy en día. Y les dice que es una buena obra. Si alguien desea el obispado, es una buena obra que desea.
A los diáconos se les anima con las siguientes palabras: los que han servido como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza. Es una posición de gran honra y de gran confianza ser diácono. En los versículos 14 al 16 del capítulo 3 vemos las razones que Pablo tiene para dejar estas instrucciones por escrito. Para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y termina con una exaltación a Jesucristo desde su encarnación hasta su glorificación. Termina diciendo: recibido arriba en gloria. Este es el mensaje, esa es la doctrina que la iglesia debe creer y proclamar. Ahora nos encontramos en el capítulo 4 con un tema igual de importante como los anteriores. Y el tema es la descripción de los falsos maestros, en la cual vamos a ver dos cosas de los falsos maestros: su carácter y su mensaje. El carácter de los falsos maestros y su mensaje. Aunque la iglesia sea tan gloriosa, reflejando la gloria de su precioso Señor y Salvador, la apostasía se encuentra a la orden del día. Porque no todos los que pertenecen exteriormente a la iglesia pertenecen interiormente. En otras palabras, no todos los que están sentados en las iglesias, que son miembros de una iglesia local, pertenecen a la iglesia espiritual. En el versículo 1 del capítulo 4, en algunas traducciones comienza con la palabra pero. La Biblia de las Américas simplemente dice: el Espíritu dice claramente. Pero esa palabra pero, que también está en algunas traducciones, es una palabra la cual a muchos no nos gusta escuchar. A muchos, cuando se nos habla cosas buenas para nuestra persona y enseguida dicen pero, como que ya dice: ok, ¿para qué me estás halagando si me vas a resaltar alguna cosa mala de mí? Pero esa palabra pero es muy importante y tenemos que ponerle mucha atención. La palabra pero es importante ponerle mucha atención porque es un mensaje de parte del Espíritu Santo con relación a los últimos tiempos. Los tiempos, las épocas, los años antes de la segunda venida de Cristo. El texto no dice cuándo será la segunda venida, pero sí nos dice cómo el enemigo, haciendo uso de sus artimañas, obrará dentro de la iglesia. Y Jesús predijo a esas personas en la parábola de Mateo 13, 14 al 30, perdón. Mateo 13, 14, 24 al 30, donde dice que crecerán juntos en la iglesia el trigo y la cizaña. Muy parecidos, se parecen mucho. El cristiano y el no cristiano se parecen mucho. Hablan igual, se portan igual, cantan, oran, ofrendan, pero el corazón del no creyente está muy alejado de Dios. Jesús dijo las siguientes palabras: dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Porque los discípulos decían: si está creciendo el trigo y la cizaña, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? A lo cual Jesús dice: no, déjenlos, que crezcan juntos hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadlo en manojos para quemarla, pero al trigo recogerlo en mi granero. No va a ser en este tiempo cuando Dios haga limpieza en la iglesia, sino hasta el final de los tiempos. Pero veamos por un momento el carácter de los falsos maestros.
versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. En primer lugar, vemos implícitamente en el versículo uno de los atributos del Espíritu Santo. Siendo el Espíritu Santo Dios en la tercera persona de la Trinidad, tiene este atributo que le pertenece solamente a Dios, y es el atributo de la omnisciencia, que conoce todas las cosas que sucederán en el futuro, y podemos estar seguros de que la advertencia es real, y lo reafirma con la palabra claramente. El Espíritu dice claramente, plenamente, el contenido de la enseñanza errónea cambiará de generación en generación, pero no la presencia de ella. Desde la época de la iglesia primitiva se ha venido batallando con enseñanzas erróneas y han venido cambiando conforme van pasando los tiempos, pero siempre la iglesia va a tener que luchar con las enseñanzas erróneas que estarán surgiendo dentro de la iglesia o dentro de la época en la cual está viviendo. El Espíritu Santo, hablando de manera específica de estos falsos maestros y la profecía que lo dijo 12 años antes a Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 30, el Espíritu Santo ya había advertido a Pablo. Y mire lo que dice el Espíritu Santo a Pablo en Hechos 20, 29 al 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Mire la descripción, lobos feroces, no solamente lobos, pero la característica, lobos feroces. Y mire en dónde estarán. Lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas, con el propósito, nos lo dice el texto, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ese es el propósito de los falsos maestros. Esa es la advertencia. Y esa advertencia ya estaba cumpliéndose en la época de Pablo mismo. Y es claro que se está cumpliendo en nuestros días. Si se estaba cumpliendo en aquellos días, imagínense en nuestros días. Satanás tiene como meta engañar a los creyentes por medio de sus agentes que se encuentran domingo a domingo parados frente a una congregación que les gusta escuchar charlas motivacionales, predicaciones que se enfocan en temas de superación personal, predicadores que han cambiado el alimento espiritual por alimento emocional. Estos falsos maestros o predicadores son movidos por Satanás. Satanás no ha venido sino para matar, robar y destruir. Juan 10:10. Esa es su meta. Ese es su propósito. Esa es su naturaleza. Y ese es su trabajo. Qué importante es que los pastores como Timoteo no sean ingenuos o idealistas, sino serios, comprometidos con su llamado, que tomen en cuenta el peligro permanente que la iglesia enfrenta. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, la Escritura nos dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos seguros de que Satanás no toma descanso, no toma breaks, no se va de vacaciones, sino que trabaja todos los días de la semana, los 365 días del año, usando a todos aquellos que lo permitan, creyentes y no creyentes. Vemos a predicadores en nuestros días, y escuche, usando las redes sociales
solo para escupir veneno, odio entre los creyentes mismos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero si usted es una persona que usa las redes sociales, se habrá dado cuenta que eso es real. Les encanta debatir, escudándose en los títulos obtenidos de una institución religiosa o universidad. Se amparan creyendo que eso les da a ellos el derecho de maltratar a los creyentes con palabras persuasivas. Muchos otros que se llaman cristianos ya no se congregan físicamente, sino que han optado por quedarse en casa para ver a su pastor favorito, desde la comodidad de su hogar. Eso es a lo que el Espíritu Santo ha venido advirtiendo desde el principio, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. La palabra que usa Pablo es la palabra apostatarán, que significa saldrán de o se apartarán de. Esa es la palabra apostatarán, que van a salir de, se van a apartar de la verdad. Segunda de Pedro 3:3 nos dice: ante todo saber que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones. Muchas de esas personas que se burlan de los creyentes, antes estaban sentados en las congregaciones, así como se encuentra el día de hoy. Ellos estaban sentados ahí en las congregaciones. También cantaban, oraban, y muchos de ellos formaban parte en el liderazgo de sus congregaciones. El apóstol Juan nos ayuda a entender quiénes eran en realidad esas personas que estaban con nosotros, pero que ahora brillan por su ausencia. Vaya conmigo a 1 de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Juan nos ayudará a entender quiénes son aquellos que la Biblia les llama apóstatas. Primera de Juan 2:19 nos dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Se da cuenta? Estaban con nosotros, pero salieron de nosotros con el fin de demostrar que no todos son de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, y esa es la advertencia para los últimos días. Tener mucho cuidado con aquellos que se llaman creyentes, que se ponen el nombre de cristianos. Estas personas en realidad nunca fueron regeneradas, eran personas religiosas solamente. La religiosidad es otra de las armas favoritas que Satanás usa. Una persona religiosa cree agradar a Dios a través de esfuerzos humanos, rituales o liturgias huecas de significado espiritual. Quizás se pregunte, ¿cuál es la causa de la apostasía? Juan nos lo acaba de decir, la causa principal. No eran de nosotros, pero estos apóstatas se hacen evidentes por medio de varios factores. Por ejemplo, las influencias intelectuales y el moralismo de la sociedad que nos rodea. Por otro lado, está el desánimo a causa de fracasos y caídas personales, o el alto precio que el creyente debe pagar en tiempos de persecución. El creyente va a sufrir persecución.
Y cuando aquel que se porta como creyente comienza a recibir persecución, se aleja, sale, se aparta. Pero el verdadero creyente permanece. El verdadero creyente sigue adelante. La iglesia tendrá que estar alerta a este tipo de personas. Es una lucha continua en el ámbito espiritual y no debemos olvidar que existe una guerra que no es física, sino espiritual, en la que cada creyente, usted y yo, estamos involucrados día a día, como lo dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esa lucha es manifestada a través de los falsos maestros. Satanás tiene también sus agentes, también tiene sus pastores, también tiene su liderazgo. Aunque la apostasía es provocada primordialmente por las huestes invisibles del mal, llega a sus víctimas, los creyentes, a través de personas humanas. El versículo 2 nos dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada su conciencia. Tienen una conciencia insensible. Satanás hace uso de todo lo que se le permite usar, de todo lo que Dios le permita usar, porque él no puede usar cosas sin el permiso de Dios. Pero Satanás hace uso de todo lo que se le permite usar para llevar a cabo su maquiavélico plan. Por ejemplo, en el huerto del Edén usó a la serpiente para engañar a Eva. De la misma manera, en nuestros tiempos, usa a hombres que hablan mentira de una manera muy elocuente, muy sagaz, usando un lenguaje piadoso, que cuando uno los escucha dice, este es un verdadero creyente. Porque usan lenguaje piadoso y bíblico, pero con el único propósito de esconder sus verdaderos motivos de jactancia o inmoralidad. Por lo cual Pablo advierte a Timoteo en el capítulo 1 que instruyera a algunos a no enseñar doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables que solamente dan lugar a discusiones inútiles. No hay nada de provecho estar discutiendo con alguien que simplemente quiere mostrar su conocimiento, su arrogancia. Es mejor dejarlos a un lado. Estos falsos maestros, agentes de Satanás, suelen ser personas encantadoras. Y tiene que ser así, porque atraen a la gente. Son personas encantadoras. A todo el mundo le cae bien. Se muestran alegres y muy simpáticos. Cuidado con ese tipo de personas. No quiere decir que una persona que es alegre o simpática va a estar mal, no. Pero hay muchos que usan eso para tratar de ganar gente. Tienen una sonrisa de oreja a oreja, como le decimos coloquialmente. Pero detrás de esa falsa personalidad se esconde toda una agenda secreta. Aunque parezcan nobles, en realidad no lo son. No son personas en las que uno debe confiar. Por otro lado, los falsos maestros no son conscientes, ni ellos mismos son conscientes de ser instrumentos de Satanás. Ellos están 100% seguros de que están haciendo lo que es correcto. No se han dado cuenta que tienen una conciencia cauterizada o insensible. Una vez que la conciencia del ser humano ha sido insensibilizada, es capaz de hacer cualquier cosa, como lo dice Efesios 4:19. Escuche lo que dice Efesios 4:19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que lleva una conciencia
que ha sido insensibilizada, cometer toda clase de locura, toda clase de pecado sin sentir ningún remordimiento. Las predicaciones o enseñanzas de estos falsos maestros tienen algo en común. No predican o nunca predican sobre el arrepentimiento. No va a escuchar una predicación, una enseñanza sobre el arrepentimiento. Para ellos es más importante que la gente salga de sus reuniones motivadas, alegres, mas no compungidos, no arrepentidos, porque fueron confrontados con su pecado. Muchos de ellos buscan métodos seculares para atraer a más personas a sus reuniones. Están preocupados de que la iglesia esté llena, de que reciban más ingresos. Y usan métodos seculares para atraer a más personas a sus reuniones y sentirse bien. Hubo un tiempo en nuestra época en que estamos viviendo en que las iglesias hacían conciertos o mini conciertos para atraer a los jóvenes. Yo no sé si usted quizás participó en uno de ellos, pero usaban ese método. Traían a un cantante que estaba siendo famoso en ese tiempo para atraer a los jóvenes. Y les daba resultado, los atraían, mas no permanecían. Algunas iglesias ahora están usando temas de películas que están de moda. Yo sé que usted la ha escuchado. Temas de películas que están de moda para usarlas como tema principal de algún estudio bíblico o un evento para niños o jóvenes. Pero la situación no para ahí. Diríamos, bueno, eso es todo. No, no para ahí. Hay iglesias que han convertido la casa de Dios en salas de cine. La casa de Dios, que debe ser la casa de oración, en donde escucha uno la palabra del Señor, la han convertido en salas de cine. Con anuncios, vengan. Estaremos presentando tal película, tendremos palomitas, tendremos refrigerio. Esta advertencia, el Espíritu Santo ya la había dado a la iglesia desde sus comienzos. Pablo recuerda a Timoteo en el capítulo 1, versículo 5, que el propósito de nuestra instrucción de la iglesia no es atraer a la gente por medio de métodos seculares, sino que el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, un corazón arrepentido, de una buena conciencia y de una fe sincera. Nada que ver con los métodos seculares que están a la moda. Nuestra conciencia es un instrumento delicado, como lo dice David Byrd en su comentario. Escuche y cito: nuestra conciencia es un instrumento delicado. Al principio funciona bien. La primera vez que cometemos un pecado determinado, nos denuncia con fuerza, acusándonos y llamándonos a rectificar, pero fácilmente pierde su potencia. Después de un tiempo podemos practicar ese mismo pecado casi sin darnos cuenta y sin sentirnos mal. Fin de la cita. Y es así como trabaja el enemigo, insensibilizando la conciencia. El pecado que hiciste no es tan mal como parece. Hay pecados más grandes. Ese pecado es un pecadito mínimo. Tú lo puedes seguir haciendo, eres humano. Mentira de Satanás. Qué palabras tan acertadas para describir una conciencia cauterizada, insensibilizada. Iglesia, y este es un llamado a la iglesia: cuidemos nuestra conciencia. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra conciencia?
por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay una pastilla mágica. Tenemos que cuidar nuestra conciencia empapándonos de la palabra de Dios. Los falsos maestros son movidos por Satanás. Los falsos maestros descarrían a la gente. Los falsos maestros son hipócritas. Los falsos maestros niegan la palabra de Dios. Versículo 3. Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Leo una vez más el texto. Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Veamos la enseñanza de estos falsos maestros. El carácter de una persona es el fruto de sus principios morales. Todo principio produce fruto, sea bueno o sea malo. El legalismo es una señal de los falsos maestros. Y legalismo quiere decir imponer a otros leyes religiosas. Imponer a otros leyes religiosas. Nunca el ser humano, por muy sabio que sea, muy religioso o muy erudito, sabrá con seguridad lo que es correcto. Por eso Dios nos ha dejado su gloriosa palabra. Su inerrante palabra, sin error alguno. Cuando nuestra mente no esté de acuerdo con la palabra de Dios, debemos someter nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas a la palabra de Dios y nunca la palabra de Dios a nuestra mente. Siempre nuestra mente sometida a la palabra de Dios y nunca la palabra de Dios sometida a nuestra mente. Veamos por un momento dos enseñanzas de los falsos maestros. La primera prohíbe el matrimonio, queriendo así mostrar un estado espiritual más elevado, como si eso fuera una realidad. Esta es una enseñanza que ataca directamente a la institución del matrimonio que Dios estableció en el huerto del Edén. Se va hasta el principio de la creación. Estos falsos maestros van hasta el principio, porque saben que si pueden cambiar lo que Dios en el principio ha establecido, todo lo demás es fácil. El matrimonio es creado por Dios, por tanto es puro y es bueno dentro de los lineamientos dados por Él mismo. Casarse no es pecado, tampoco hace impuros a las personas. Por tanto, la persona soltera no es más santo que los que están casados, como algunas instituciones o denominaciones lo hacen creer. ¿Qué dice la Escritura sobre el matrimonio? Génesis 2:24 nos dice que el matrimonio es un regalo de Dios. El matrimonio es un regalo dado por Dios para los hombres. Por tanto, dice la palabra del Señor, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra dejará a su padre y a su madre no significa que ya no existe responsabilidad alguna hacia sus padres, sino que ahora su esposa e hijos han llegado a ser su responsabilidad principal, primaria. Pero este es un regalo de Dios, es un regalo divino para el ser humano. El matrimonio es la voluntad de Dios. Génesis 1:28, mire lo que dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Sed fecundos, tengan muchos hijos. En el Antiguo Testamento las familias eran numerosas. 10, 15, 20. Aún yo creo que nuestros antepasados cercanos, nuestros abuelitos, tatarabuelos, tenían
familias grandes. Es hoy en día que Satanás ha metido la idea de que solamente uno o dos es suficiente. Mentira de Satanás. En nuestros días existe una agenda satánica que atenta directamente al matrimonio establecido por Dios entre el hombre y la mujer. El matrimonio solamente es entre el hombre y la mujer, promoviendo un sinnúmero de uniones aprobadas por los gobiernos e impulsándolos por todas las diferentes instituciones seculares. Pero eso no es lo alarmante. ¿Qué podemos esperar del mundo secular? Eso no es lo alarmante. Lo más grave y peligroso es que muchas instituciones religiosas se han doblegado a dicha agenda. Instituciones religiosas se han doblegado a dicha agenda, realizando o permitiendo matrimonios homosexuales en sus propias congregaciones y aún permitiéndoles llegar a formar parte en el liderazgo, hasta el punto de permitirles tomar el puesto principal de pastor general. Está sucediendo. Estas son las cosas a las cuales el Espíritu Santo advierte que sucederían en los últimos tiempos. Dígame usted si no estamos viviendo en los últimos tiempos. Cada vez nos acercamos más a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las cosas están pasando tal y cual fueron anunciadas. El matrimonio es lo normal para el ser humano. No es algo que viene de otro planeta. No, es de la tierra, es terrenal, es dado por Dios, establecido por Dios. Mientras que el celibato es un llamado especial y es un don. Sí existe el celibato, pero es un don especial de parte de Dios, no de una institución religiosa. Es dado por Dios. Mateo 19, 11 y 12, hablando Jesús acerca del divorcio. Y los discípulos les dicen, bueno, pero si es así, que si el que se divorcia está adulterando, pues qué difícil es entonces casarse. Mejor no nos casemos, dijeron. Pero mire lo que dice Jesús. Pero Él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes se les ha sido dado, porque hay eunucos, y eunucos eran aquellos sirvientes que estaban al servicio de la reina. Y la reina normalmente no va a ser una mujer fea, es esposa del rey, tiene que ser la más hermosa. Y los que estaban al servicio de ella les castraban sus genitales. Eso es la palabra eunucos. Pero mire el significado que Jesús da. Dice, pero hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, hablando espiritualmente. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, castrados. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y Pablo fue uno de ellos. Pablo fue soltero, dedicado 100% al Señor. Por tanto, el celibato no es un requisito bíblico para aquellos que desean el obispado. Uno de los requisitos, tanto para el obispo y para el diácono, es el que sean maridos de una sola mujer, como dice Timoteo en capítulo 3. Ambos tienen que ser maridos de una sola mujer. Esto no quiere decir que solamente los hombres casados pueden ser obispos, porque si no Pablo quedaría fuera. Pero no es un requisito principal, sino más bien que el matrimonio no es un impedimento para servir al Señor en los oficios de pastor o diaconado. La segunda enseñanza de los falsos maestros es la abstinencia de ciertos alimentos. Entre la gente religiosa siempre ha existido la tendencia a despreciar el mundo material para tratar de mostrarse más santos, más puros, más religiosos. Se abstienen
de ciertas cosas, cosas materiales. En este caso, son los alimentos. Algunos tienen dietas religiosas extremas, basadas en las leyes del Antiguo Testamento. Quieren ser un poco bíblicos y agarran parte del Antiguo Testamento, pero no agarran parte de la ley, pero no agarran toda la ley, porque es imposible que la cumplan. Pero quieren mostrarse más santos delante de las personas. Y específicamente se basan en el capítulo 11 del libro de Levítico, creyendo que dichas leyes alimenticias siguen vigentes hasta el día de hoy. Existen denominaciones en nuestros días que le dan más importancia al alimento físico que al alimento espiritual. Para ellos es más importante lo que comen que lo que escuchan de la palabra del Señor. Pueden mentir, emborracharse, calumniar, etcétera, etcétera. Pero cuidado con cocinar o ingerir alimentos que contengan levadura o productos del cerdo. Los que creen en la verdad no se dejan impresionar con el código de los legalistas. Los verdaderos creyentes conocen la palabra, se esmeran por seguir aprendiendo día a día lo que el Señor les quiere mostrar a través de su palabra. Los verdaderos creyentes buscan iglesias que se predique la verdad y no iglesias, congregaciones donde les dicen cosas que les gusta escuchar. Jesús declaró que todos los alimentos son limpios y que no dañan al hombre. Pero lo que sí daña al hombre no es lo que come, pero sí lo que sale del corazón. Eso es lo que sí daña al hombre. Mateo 7, 14 al 23. Jesús está enseñando acerca de lo que daña en verdad al ser humano, al espíritu del hombre. Y dice, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Hablando en su espíritu. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Los versículos 21 y 22 del capítulo 7 de Marcos son más claros, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Eso es lo que sí daña al ser humano, no lo que uno ingiere, sino lo que uno dice. Quizás algunas personas no puedan comer ciertos alimentos y se entiende por razones físicas o por una alergia. Pero ningún alimento debe ser rechazado por razones espirituales. Ninguna. Los alimentos que tomamos son santificados, apartados, dedicados a Dios cuando oramos y damos gracias. Por eso es importante que a la hora de nosotros consumir los alimentos, demos gracias a Dios por los alimentos. Y ahorita lo va a entender más. Los alimentos que tomamos son santificados, apartados, dedicados a Dios cuando oramos y damos gracias, reconociendo que es obtenido por la bondad de Dios. Así que la palabra de Dios y la oración transforman una comida ordinaria en un servicio espiritual para la gloria de Dios. Cuando uno está ahí por comer, por adquirir, por ingerir sus alimentos, podemos tomar ese tiempo y formarlo en una adoración a Dios, en un culto hacia Dios en adoración. Primera de Corintios 10:31.
Entonces, ya sea que comamos, escuche, ya sea que comamos, ya sea que comáis, que bebéis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos debe tener en mente glorificar a Dios. Ese es el propósito, glorificar a Dios. La actitud de agradecimiento por los alimentos no nace naturalmente en todas las personas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, usted quizás antes era también de las personas que simplemente comía y vámonos. Ni gracias a la persona que lo hizo, su mamá, su esposa, su cónyuge, mucho menos a Dios. Esta actitud no nace naturalmente en todas las personas, porque el hombre natural inconverso no puede derramar su corazón en gratitud a Dios. No le conoce, no le interesa. Por eso Pablo añade y enfatiza que esto es a los que creen y han conocido la verdad. Los creyentes. Aceptar la verdad de Dios conduce no al legalismo, sino a la participación con acción de gracias. El creyente verdadero no practica el ascetismo. El ascetismo es un concepto que quiere decir que hay personas que toman un autocontrol muy estricto, muy rígido, se dedican a la abstinencia y a la vida solitaria. Creen que de esa manera van a agradar a Dios. Creen que esa es la manera que Dios exige que el ser humano sea. Pero no es así, muy alejado de la verdad. Cuán importante es para la iglesia que su pastor, sus líderes, sean conocedores de las Escrituras. El pastor debe caracterizarse por su apego a la palabra de Dios y a la oración. El apego a la palabra de Dios y a la oración. No a satisfacer a la congregación. Pablo recordó a Timoteo que su mayor responsabilidad era estudiar, era enseñar y predicar las Escrituras. Dedicar tiempo a la oración como buen ministro. Timoteo debía ser nutrido con las palabras de la fe, como dice 1 Timoteo 4:6. Y todo lo creado por Dios es bueno, y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracias. Versículo 4. Después que hemos visto la falsa enseñanza de los falsamente llamados conocedores de la ley, Pablo ahora confirma que todos los alimentos son excelentes, son buenos, si se toman con acción de gracias. Y son buenos en gran manera, como lo vemos escrito en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, todo lo que había creado, y he aquí era bueno en gran manera. Nada de lo creado por Dios es para desecharse. Nada. Dios no crea basura. Dios crea cosas que le llevan gloria y honra a Él mismo. Últimamente, la ciencia ha empezado a descubrir que lo que se consideraba sin valor para el hombre podría llegar a ser una fuente de gran bendición. En realidad podría llegar aún hasta solucionar el problema alimenticio de futuras generaciones. Por ejemplo, el alimento de vegetales del océano. Me refiero a las algas marinas. La ciencia dice de las algas marinas lo siguiente: las algas marinas imitan el contenido mineral del océano y son el alimento más denso a nivel nutricional que existe, en contraste con los suelos dedicados a la agricultura intensiva, empobrecida por la explotación constante. La tierra está perdiendo sus minerales por la explotación
del sembrar y le meten pesticidas, ya lo que crece ya no es 100% natural, bueno para ingerirlo. Sin embargo, la ciencia dice que las algas marinas son más saludables, contienen más nutrición. Todo lo creado por Dios es bueno en gran manera, pero el ser humano ha tratado de destruirlo, y es lo que está haciendo, destruir la creación. Toda creación de Dios es excelente por la misma razón de que Dios lo creó y porque también lo santificó. Y terminamos en el versículo 5, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Por medio de la bendición de Dios dada en Génesis capítulo 1, versículo 31, diciendo que todo lo creado es bueno en gran manera, pero también versículo 5 nos dice que por la oración y por nuestra confiada oración, el creyente debe tomar sus alimentos dando gracias por la bondad de Dios, creando que lo que Dios creó es bueno y agradeciendo por su infinita bondad. Para el cristiano, comer y beber no deben ser actividades simples, que simplemente, porque me dio hambre, vamos rapidito, comamos. No, tomemos el tiempo, degustemos de lo que estamos ingiriendo. Debe ser un momento de adoración, un momento de dar gloria a Dios por su bondad, cuidado y providencia. Podemos degustar de los ricos platillos y a la misma vez glorificar a Dios. Si antes no teníamos este concepto, que hoy podamos entender que los alimentos son sagrados si nosotros le damos gracias a Dios y oramos, glorificamos a Dios de esa manera. Y ese es un buen ejemplo para nuestros hijos, un buen ejemplo para nuestros familiares, para el lugar en donde estamos sentados para ingerir los alimentos, quizás un restaurante. Quizás saliendo de aquí ahorita va a ir a un restaurante. De ese momento a Dios antes de ingerir. Ore a Dios, agradezca a Dios, que la gente se lleve un buen concepto de un creyente verdadero. Pablo usa 2 veces la frase por medio de la oración, en versículos 3 y 4. Y debe llamarnos la atención a siempre ser agradecidos al momento de tomar nuestros alimentos. Y usa una tercera vez esa misma frase en el versículo 5. Una de las formas judías que hacían para demostrar que algo tiene mucha importancia era el uso de la repetición. Lo repetían 1 vez, 2 veces, 3 veces. El apóstol Pablo, usando ese mismo método, nos recuerda una tercera vez en el versículo 5 para darnos una gran enseñanza que por medio de la oración, aquello que parecía ser una cosa cotidiana, simple, sin referencia alguna a las cosas sagradas, adquiere el valor sagrado, santificado, separado para Dios. Una vez más, David Byrd dice lo siguiente, y cito: la acción de comer se convierte en un acto de piedad. La comida ya no es recibida como un producto natural de la tierra, sino como un don maravilloso, apartado para uso santo, elevado hacia la esfera espiritual. El alimento no es algo simple. Podemos adorar a Dios y debemos glorificar a Dios cuando estamos ingiriendo nuestros alimentos. Y terminamos diciendo que todos los alimentos son buenos y pueden ser comidos con acción de gracias. Si recordamos debidamente al dador, la comida se convierte en un pequeño culto de alabanza. Un pequeño culto de alabanza cuando estamos ahí a punto de ingerir los alimentos. Los falsos profetas están en nuestro entorno, filtrados muy inteligentemente en las congregaciones. Se sientan domingo a domingo, juntamente con los escogidos de Dios. Algunos de ellos
tienen puesto de liderazgo, algunos otros están parados frente a un púlpito, hablan muy elocuentemente, tienen un gran carisma que a muchos atraen, pero son agentes de Satanás, no se lo olvide, son agentes de Satanás. La descripción es clara en las Escrituras y es nuestra responsabilidad como creyentes estar alertas y no dejarnos persuadir por sus palabrerías. Oremos. Padre, le damos gracias que fuera de nosotros, sin las advertencias, sin su palabra, vagaríamos, Señor, sin dirección. Creeríamos que le estamos agradando y muy lejos de la verdad. Pero le damos gracias que no nos ha dejado a nuestras propias expensas, sino que nos ha dejado su revelación, y hacemos bien en ponerle atención, en escucharla, en meditarla y en obedecerla, poniéndola a práctica día a día. Gracias por su palabra. Ayúdenos a discernir cuando esos falsos maestros se presenten delante de nosotros. Ayúdenos a ser sabios, a tomar decisiones correctas. Ayúdenos a ser agradecidos, aún en las cosas simples, como cuando ingerimos los alimentos. Sea usted glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.